La casa alumbrada. Por Omar Cuellar. Cuando los dioses desean castigarnos, atienden nuestras plegarias. Oscar Wilde, 1899. Conducía mi auto a altas horas de la noche, despacio y con cautela, bajo una terrible tormenta. Mediante los faros delanteros de mi coche, intentaba vislumbrar alguna luz encendida en algunas de las tantas casas ruinosas y decrépitas que parecían estar abandonadas. No obstante, no conseguía ver ninguna ventana con luces encendidas debido a la tempestad. Me dirigía a Montpellier, Vermont, para una entrevista de trabajo para el día siguiente, y en mi desesperación para llegar pronto a mi hotel, tomé un extraño atajo, el cual me condujo a este suburbio inhóspito. Ahora que me sentía abandonado a mi suerte en aquel lugar que olía a peligro, me arrepentía de la decisión que había tomado. No era la primera vez. Siempre que tomaba una decisión, cualquiera que ésta fuese, no tardaba en arrepentirme. Así me pasó con mi primera novia, mi primer trabajo, mi primer matrimonio. Nunca tuve hijos, así que no sé si aquello hubiese ocurrido con mi primer hijo también. Asustado por todas las señales que me hacían confirmar que, en efecto, aquel suburbio estaba abandonado, decidí aparcar mi auto en medio de la calle, saqué mi teléfono celular, y busqué en el mapa la distancia a la cual se hallaba el hotel que había reservado. De acuerdo con el mapa, faltaba poco. En ese momento, comencé a escuchar, a pesar de la estruendosa lluvia, algo que me dejó perplejo y que, hasta el día de hoy, me pone los pelos de punta de tan solo recordar. Afuera, en la calle, podía escuchar los aullidos, no de uno, sino de varios animales. No eran los aullidos de perros. Pensé en lobos y coyotes, pero en realidad desconocía qué tipo de sonidos emitían estos animales. No obstante, estaba seguro de que se trataba de animales. De pronto, los terribles aullidos se distorsionaron hasta alcanzar una extraña cualidad, la de risas histéricas y delirantes de seres humanos. ¿Cómo podía aquello estar ocurriendo? ¿Se trata de aullidos mezclados con risas?, me pregunté, mientras aguzaba el oído. Me percaté de que aquellos alaridos se estaban aproximando a mi auto, así que lo encendí y lo puse en marcha. Intenté mantener la calma, pues me sentía todavía seguro, siempre y cuando me mantuviese dentro del vehículo. Mientras conducía, miraba cautelosamente a mis alrededores en busca de la fuente y origen de aquellos espantosos gritos histéricos. Desafortunadamente, la lluvia y la oscuridad no me permitían indagar más sobre lo que estaba ocurriendo afuera de mi auto. Continué conduciendo con cautela, cuando de pronto escuché esta vez los gruñidos y risas arriba de mi auto y junto a mi ventana izquierda, la cual mantenía por supuesto cerrada. Aterrado y sin dudarlo, aceleré lo más rápido que pude, intentando así dejar atrás a aquellos animales que parecían merodear mi automóvil. Mientras conducía a toda velocidad, el suburbio que atravesaba parecía no tener fin. ¿Es que acaso he llegado al infierno?, pensé. ¿Dónde están las personas? ¿Por qué todas las casas se encuentran abandonadas y en ruinas? ¿Cómo diablos llegué a parar aquí? No dejaba de preguntarme tantas cosas y de arrepentirme de haber tomado aquel atajo, mientras conducía el auto a toda velocidad, cuando, de pronto y para mi alivio, alcancé a vislumbrar que el camino recto por fin se terminaba. Por fin me había salvado, pensé. Por fin había encontrado una salida de aquel terrible y ominoso lugar. No obstante, mi alivio pronto se transformó en amargura, decepción y frustración, cuando vi que el camino recto se terminaba, porque desembocaba en un agreste y oscuro bosque poblado de enormes árboles. Si entraba en aquel bosque, jamás volvería a salir de allí con vida, pensé. En primer lugar, aquellos animales que me habían estado persiguiendo, seguramente me encontrarían y terminarían conmigo. Si tenía suerte y lograba esconderme de aquellas criaturas hasta el amanecer, seguramente terminaría también perdiéndome dentro de las fauces de aquel bosque. Honestamente no sabía qué hacer. Anteriormente, mientras huía a toda velocidad de aquellos animales, ya había intentado llamar con mi teléfono a los servicios de emergencia y a varias personas que conocía, pero no había señal, y al final no pude comunicarme con nadie. Era adentrarme en el bosque o dar la vuelta y regresar, con la posibilidad de tener que enfrentarme a aquellas criaturas. Decidí dar la vuelta y regresar. Sabía que me arrepentiría, pues siempre lo hacía, pero si decidía atravesar aquel bosque, también me arrepentiría. Por primera vez en mi vida no me arrepentí. No sé cómo no la vi. Bueno, más bien, a lo mejor no la vi anteriormente, porque estaba conduciendo a muy alta velocidad. En mi trayecto de regreso, pude ver una casa alumbrada, a mi izquierda. A diferencia de todas las casas que se encontraban alrededor, esta humilde morada parecía efectivamente estar habitada. La casa no se veía decrépita como las demás. Todas sus paredes estaban pintadas de un color beige.
El techo de 2 aguas se encontraba en perfecto estado. No le faltaba ninguna ventana, y el jardín delantero se veía bien mantenido. Había 3 figuras de duendes y muchas macetas con plantas adornando el pequeño porche. Detuve mi auto y me quedé pensando en si debía arriesgarme a salir para pedir ayuda. La lluvia había amainado, y afortunadamente, ya no escuchaba el gruñido o risa de aquellos animales. Empecé a recordar aquellos extraños sonidos y el solo hecho de hacerlo me provocó un terror indefinible. Aunque tenía mucho miedo de que aquellas criaturas volvieran a perseguirme, me armé de valor y decidí salir a pedir ayuda en aquella casa alumbrada que parecía estar habitada. En cuanto puse un pie fuera del auto y empecé a sentir el agua cayendo sobre mí, empecé a temblar de miedo. Corrí hasta la entrada y golpeé la puerta desesperadamente. Pedí ayuda y grité mi nombre y la dirección de donde venía, para que quien estuviese adentro se sintiese seguro y se animase a abrirme. No obstante, nadie abrió la puerta. Traigo una identificación conmigo. Puedo identificarme. Ayúdenme, por favor, grité. Entonces la puerta se abrió. Ahí parado, al lado de la puerta, se encontraba el que sería mi salvador, el que sería mi ángel. Y era hermoso. Sin decir ni una sola palabra, me miró y me sonrió de una manera reconfortante, como si ya me conociera. Hizo ademán de que entrara, y sin pensarlo 2 veces, atravesé, mojado y temblando, aquel umbral. Atrapado en la lluvia, exclamó. El joven hombre continuaba sonriendo. Quizá en otra circunstancia hubiese pensado que aquella sonrisa estaba fuera de lugar o que quizá el hombre se estuviese burlando de mi situación. Pero, en aquellos momentos, más bien, aquella sonrisa me tranquilizó y reconfortó. No podía creer todo el poder que una sonrisa podía tener en el momento en que uno experimenta mucha ansiedad. Todo el miedo, que sentía, había desaparecido. Miré la estancia y esta también era reconfortante y acogedora. La sala estaba alumbrada tenuemente con luz cálida, al igual que la cocineta que se encontraba adjunta. Todo el lugar se encontraba impecable y bien ordenado. La estancia olía como si alguien estuviera horneando galletas o pastel. Vamos, que aquella humilde pero impecable morada, era todo lo contrario al inhóspito y frío exterior. Incluso, adentro de la casa, no se podía escuchar la lluvia ni los truenos, y mucho menos los gritos de aquellas extrañas criaturas. ¿Cuántas personas viven aquí?, se me ocurrió preguntarle. Solo yo. Mucho gusto. Mi nombre es Jake. Extendió su brazo, y estrechamos nuestras manos. Le eché un vistazo a los sillones blancos de la sala, que se veían tan acoginados y cómodos. Estaba muy cansado y tenía mucho sueño. No sabía si aguantaría una hora más sin desplomarme contra el piso, y como si hubiera leído mi mente, Jake me dijo, te prepararé un café. ¿Por qué no te sientas y te relajas? Me senté en uno de los sillones. Efectivamente, estaba muy cómodo. Mientras Jake caminaba hacia la cocineta, le volví a echar un vistazo a todo el lugar, y empecé a darme cuenta de que la luz cálida tranquilizaba y relajaba todos mis sentidos, como cuando el alcohol surte efecto después de beberlo tras cierto tiempo. Hasta aquel momento, Jake no había hablado más, y yo seguía como hipnotizado por aquella cálida luz. Me recliné en el sillón hasta casi acostarme. No había consumido ninguna sustancia, pero ya no recordaba qué hacía yo en aquel lugar o por qué me encontraba allí, pero no me importaba. Lo único en lo que pensaba era en que yo quería estar ahí, en que me sentía extremadamente dichoso de estar ahí, y en que yo debía estar ahí. Reclinado en el sillón, me puse a observar detenidamente a Jake. Era un joven blanco y de ojos verdes. Tenía el cabello color café, corto y un poco rizado. No era alto de estatura, y tenía tatuajes en ambos brazos, cuyos motivos no alcanzaba a discernir. Se movía con agilidad y seguridad por todo el lugar. Después de todo, aquella era su casa. Nuestro café está listo, dijo, mientras ponía las 2 tazas de café en la mesita de la sala y se sentaba a mi lado, cómodamente. Volteó para mirarme nuevamente con aquella hermosa sonrisa, y entonces sentí que me enamoré de él. Qué bueno que pudiste llegar. Pensé que cancelarías nuestra cita debido a la lluvia, me dijo. A decir verdad, al principio me sentía nervioso. Verás. ¿Es la primera vez que sales con un hombre? ¿O que tienes una cita? Jake empezó a reírse. Te ves más guapo en persona que en las fotos, le dije. Jake se ruborizó y le dio un sorbo a su café. Por supuesto que jamás cancelaría nuestra cita, le comenté. Llevo mucho tiempo con ganas de conocerte. Jake continuó bebiendo su café con calma. A partir de ese momento, seguimos conversando para conocernos mejor. Perdí conciencia del tiempo, pues su compañía y plática eran muy gratas e interesantes.
No quería que la noche se terminara. Tenía muchas ganas de conocer más sobre su vida. Durante todo el tiempo que estuvimos conversando podía percibir el olor a galletas o pastel recién horneado. Había comenzado a sentir mucha hambre y esperaba con ansia a que me ofreciera un poco de galletas o pastel, así que le pregunté sin más, ¿qué es ese olor? Es un pastel que estoy horneando. Hoy en la mañana recordé que mencionaste que tu favorito es el de chocolate. Jake se levantó rumbo a la cocineta. Se puso unos guantes y sacó el pastel del horno. Puso una gran rebanada en un plato, y una pequeña rebanada en otro. Caminó hacia mí y me extendió el plato con la gran rebanada. Gracias, miré el pastel, emocionado. Seguimos conversando mientras comíamos. Cuando terminamos de comer, le pregunté, ¿y ahora qué hacemos? Yo tenía ganas de ver una película de terror, pero sabía que a la mayoría de las personas no les agrada aquel tipo de películas, así que desistí de preguntarle. ¿Qué te parece si vemos una película de terror? Me preguntó Jake. Me sorprendí, porque Jake parecía poder leer mi mente. Eso es justo lo que estaba pensando. ¿Cómo lo supiste? ¿No recuerdas que eso también me lo contaste? Mencionó Jake. Me quedé pensativo. No recordaba haberle contado algo así. A decir verdad, por momentos sentía que no podía recordar muchas cosas. Cuando terminamos de ver la película de terror, me sentía con mucho sueño. Ya pasaban de las 12 de la noche, pero él parecía todavía tener mucha energía. Cuando le comenté que ya debería regresar a casa, insistió en que me quedara a dormir en una de las habitaciones extras que había en la casa. Insistió tanto que me vi forzado a aceptar. Me mostró la que sería mi habitación. Era una habitación pequeña, igualmente iluminada tenuemente con aquella plácida y reconfortante luz cálida. Las paredes y el piso eran de madera, y no había cuadros colgados en las paredes ni adornos sobre los muebles que poblaban el lugar. El olor a pastel horneado también llegaba hasta esta habitación. Bueno, será mejor que me prepare para dormir. Le dije. Todavía no tengo nada de sueño. ¿Me acompañas por favor un rato más a jugar videojuegos? No me gustaba jugar videojuegos, porque me cansaba muy rápido de la vista, pero Jake me agradaba tanto que por él estaba dispuesto a hacer una excepción. Así que, junto con él, caminé de regreso rumbo a la sala principal, donde se dispuso a conectar una consola y puso un videojuego de autos de carreras. Pensé que estaba muy cansado y que me caería de sueño, pues ya eran altas horas de la noche y nosotros seguíamos jugando aquel juego, pero Jake estaba tan emocionado y se estaba divirtiendo tanto, que me contagió su alegría. Verlo reír y sonreír hizo que la sensación de sueño y cansancio se disiparan por completo. Cuando terminamos de jugar, le dije que me iría a la cama y que mañana podríamos seguir haciendo más cosas si nos despertábamos temprano. Él me miró asustado y me jaló de la playera. ¿Pero qué dices? Si la noche es aún joven. Hay muchas cosas que podemos hacer. Esta vez se dispuso a poner música en la televisión y comenzó a cantar. Me gustó la música de su elección, y nuevamente al escucharlo cantar, el cansancio y el sueño, que sentía, desaparecieron. Estuvimos escuchando música y cantando por un buen rato, y así fue como otra vez perdí la noción del tiempo. Estaba disfrutando mucho de la música y de la noche, las cuales no quería que se terminaran. De repente, volteé a mirar el reloj y ya eran las 5:30 de la madrugada. Pronto amanecería. Esta vez el rostro de Jake se tornó muy serio, apagó la música de la televisión, y volteó a mirarme fijamente. Es necesario que te vayas a dormir. ¿Pero qué dices? Le reclamé yo esta vez. Si eres tú el que ha dicho que la noche es aún joven. ¿Acaso ya se te acabó la batería? Enfadado, Jake me levantó del sillón con ambos brazos y me empujó hasta mi habitación. Espera, ¿qué te pasa? Yo también empecé a empujarlo, molesto. Jake se desplomó en el piso y se soltó a llorar desconsoladamente. Esta es mi última noche. Jake apenas podía hablar mientras sollozaba amargamente. Me agaché y me senté en el piso frente a él. ¿Qué pasa? ¿Me puedes contar lo que sea? Me animé a decirle. Jake no dejaba de llorar. Lo que sea. Jake logró pronunciar estas palabras después de un largo momento. Lo que sea, le dije. Esto no es una cita. Tú no eres gay. Yo no soy gay. Tú no me conoces. Yo no te conozco. No entiendo nada de lo que me estás diciendo, exclamé. ¿Conoces el término incunabula? ¿Qué es eso? Le pregunté. Hace algunos días, alguien, por supuesto las personas jamás sabrán exactamente quién liberó o invocó por error unas criaturas vengativas a partir de la lectura de unos versos contenidos en una incunaibula. Las extrañas criaturas, que salieron de allí, comenzaron a exterminar, sin discriminación, a todos los habitantes de este suburbio. No sabemos por qué las criaturas desean acabar con nosotros,
pero sospecho que algo malo hemos de haber hecho para merecer este castigo divino. Continué mirándolo con un rostro incrédulo. Luego, Jake siguió contándome. Yo sabía que era el único sobreviviente, hasta que te escuché entrar en mi porche. La razón por la cual te invité a entrar en mi casa es porque me di cuenta de que no perteneces a este suburbio, así que decidí protegerte de aquellas criaturas, a toda costa. ¿Pero cómo?, le pregunté. Mediante ilusiones visuales, auditivas, olfativas y táctiles, contestó, y luego añadió, no obstante, todo este tiempo que estuve protegiéndote, en realidad fuiste tú quien me terminó protegiendo. Me regalaste una noche más de alegría, normalidad y confort, al distraerme de mi terrible e inevitable destino. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que una noche más? Eres un tonto. Abre los ojos ya. Todo lo que has percibido a tu alrededor esta noche no es real. No me encuentro frente a ti, llorando en el piso. Las criaturas están abalanzadas sobre mí, destrozando y devorando mi cuerpo. ¿Qué no las ves? Y entonces las vi. Aquellas temibles y grotescas criaturas que había escuchado cuando adentré por equivocación en este suburbio maldito. Escuché cómo se alimentaban de algo o alguien, y comencé a gatear por el piso sigilosamente en aquella penumbra total. No sé cuánto tiempo tardé en salir de aquel ruinoso edificio, pero cuando lo hice, por fin había amanecido y ya no había señales de aquellos seres. Ahora el sol resplandecía en lo alto, y mi auto estaba afuera, esperándome, intacto. Miré a mi alrededor y pude apreciar el estado de deterioro y abandono de todas las casas que había en el suburbio, incluyendo la casa de la que acababa de escapar. Mientras conducía de regreso a casa, no dejaba de pensar en Jake, cuyo error fatal había sido invocar a aquellas criaturas. Tampoco podía dejar de pensar que, aunque Jake había sido un total desconocido para mí, jamás dejaría de extrañarlo. Fin.